todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro Inside Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, psicóloga clínica. El día de hoy les vamos a contar acerca de un tipo de terapia que se llama dialéctica conductual o DBT, no sé si por ahí la han escuchado, pero vamos a conocer un poquito más a fondo de todos los beneficios y cómo todos nos podemos beneficiar de esta bella técnica de intervención. Así que para esto tenemos una invitada muy especial. Ella es también psicóloga clínica. Ella se certificó específicamente en DBT. Y bienvenida a nuestra queridísima Paulina Madrid. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Bien, aquí mira, muy contenta de tenerte por acá y que puedas compartir con nosotros esto que yo sé que trabajas mucho. Sí, no, y estoy tan contenta y gracias por la oportunidad porque es algo que yo te dije que me apasiona y me gusta. Yo el DBT lo conocí el año pasado. Como tú dijiste, tuve la oportunidad de certificarme y me ha cambiado la vida. Entonces, me encantaría que todos supieran un poquito acerca del tratamiento, porque sí, es maravilloso, es algo muy novedoso, tiene muchísima evidencia y hay tantas personas que se pueden beneficiar de conocer cómo funciona. Uh-huh. A ver, ¿qué te parece si empezamos por expliquemos qué es el DBT? Ok, súper. Pues el DBT, como dijiste, son las siglas en inglés de la terapia dialéctica conductual, ¿verdad? El Dialectical Behavioral Therapy. Esta es una terapia de las terapias contextuales, fue creada por Marsha Linehan y esta es un tipo de tratamiento, un tipo de terapia que se usa para tratar los trastornos más difíciles, más complejos, uh-huh. Y específicamente entre ellos el trastorno límite de personalidad, ¿verdad? Uh-huh. Que pues para las personas que no conocen mucho, que no saben tanto del diagnóstico, es un diagnóstico que viene con mucho estigma porque usualmente, ¿verdad? Hablamos como estas personas que son más difíciles porque son propensas a crisis, ¿verdad? Uh-huh, específicamente... Uh-huh. Hay mucha desregulación emocional, miedo al abandono, conductas de autodaño, autolesiones, uh-huh. Mucha impulsividad, sentimientos de vacío. Entonces, suele ser un trastorno complejo de tratar y de ahí es donde surge el DBT. De hecho, esta Marsha Linehan, que lo creó ella, tiene TLP, tiene trastorno límite de personalidad. Entonces, al ella ir investigando qué le funcionaba aprender, pues fue como esto se creó muy específico para la desregulación emocional en sí. Uh-huh. Entonces, lo buenísimo de todo esto es que el DBT ha probado ser eficaz no solo en el trastorno límite de personalidad o en estas personas que tienen tendencias suicidas crónicas, ¿verdad? Que era como lo más complejo, sino que ha tenido muchísima evidencia para tratar bipolaridad, trastornos de la conducta alimenticia, trauma complejo, depresión crónica, entonces consumo de sustancias, por ejemplo, que todo esto, si te das cuenta, igual va teniendo ciertos síntomas y rasgos de desregulación emocional, impulsividad, entonces realmente ayuda, ¿verdad? El tratamiento de DBT como tal tiene 3 componentes. Se trabaja en terapia individual, en terapia grupal y hay un asesoramiento telefónico, como tipo coaching. En países donde la psicología está más avanzada, como Estados Unidos, Europa, incluso Puerto Rico, tú sí puedes encontrar centros donde puedes recibir el tratamiento completo, como tal, ¿verdad? Okay. Tu parte individual, tu parte grupal, donde se van enseñando estas habilidades, que ya vamos a ir profundizando un poquito en el resto del episodio. Aquí en Guatemala esto todavía es algo que se está iniciando, uh-huh. No, ¿verdad? No hay como un centro donde podamos ir realmente a tener todo, el coaching telefónico, la terapia grupal, individual en un mismo lugar, pero pues vamos avanzando en el hospital, llevamos un poco el tema del taller y de estas habilidades porque vas a ver que cualquiera se puede beneficiar de conocer ajá. Lo que el DBT nos enseña. Puede dar, ajá. Uh-huh. Es que yo creo que también esto es algo que incluso nosotros estábamos hablando antes de empezar a grabar, uh-huh. ¿verdad? De cómo un montón de técnicas que engloba y encierra todo el DBT nos aporta, hasta tú misma dijiste, yo me he beneficiado, bueno, aquí ajá. Uno haciendo trampa y nos robamos de todo para nuestra propia vida. Yo uso mis apuntes. Ajá, así que ¿qué tengo que hacer ahora? Ajá. Pero sí. Es que, en efecto, yo creo que algo muy valioso es que
no nos empujemos a esta línea, ¿verdad? Que era como lo que tú decías, es sumamente eficaz en el TLP, en un TCA, en un montón de otros diagnósticos específicos, pero alguien que tal vez no tiene un diagnóstico, pero simplemente quiero recibir sesiones. ¿Te podés ver beneficiado? Ajá, mira, sí te puedes ver beneficiado, pues cuando aprendí el DBT sí decían como, digamos, si tal vez yo soy alguien que no tiene un trastorno tan complejo o síntomas tan graves, digamos, tal vez solo estrés laboral, por ejemplo, y yo recibo un tratamiento DBT, es como matar una hormiga con un tractor, ¿verdad? O sea, el DBT es súper completo, es un tratamiento integral, es estructurado, enseña habilidades. Por ejemplo, en el grupo, ¿verdad? Enseñamos 4 habilidades a lo largo de 16 sesiones. Entonces, sí, uno se puede beneficiar, pero uno tendría muchísimas habilidades que tal vez no me aplican. Pero, bueno, pues el punto también hoy de hablar del DBT es cómo podemos sacar estas habilidades para que, como tú decías, nos beneficien a todos, aunque no tenga exactamente un trastorno tan complejo, ¿verdad? O sea, recibir el tratamiento, y tal vez ahí sí es importante hacer la diferenciación, como recibir un tratamiento como tal vez sí puede ser bastante formal, ¿verdad? Grande, pero pues sí, generar conciencia de lo que el DBT me puede enseñar es sumamente valioso para cualquiera. Mira, y como tú estabas mencionando, de estos pilares que conforma el DBT, pues tal vez como, no sé, es como, vamos a conocerlos ya en un ratito, pero por ejemplo yo necesito trabajar en habilidades sociales o trabajar en no sé qué, cositas como muy puntuales, pues obviamente esto es lo que me puede ayudar, no es como lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Matar una hormiga con un tractor, no es que me voy a sentar y me voy a ir a recibir el curso o mis sesiones de DBT así al 100%, Exacto. pero logramos al conocer como, ok, creo yo que podría necesitar esto, entonces nos enfocamos en esta área. Sí, generar conciencia, conocer, y pues sí, va para que todos sepan, estos 4 pilares en los que se hace el DBT son desregulación emocional, regulación emocional, para trabajar la desregulación emocional, tolerancia al malestar, habilidades interpersonales, va esta efectividad interpersonal en mis relaciones con las demás personas, y mindfulness, o la traducción en español, que es la atención plena, que esto es algo que también está de muchísimo auge porque tiene mucha evidencia que ayuda a tratar muchos trastornos, ¿verdad? Específicamente depresión, ansiedad, se puede reducir síntomas al trabajar el mindfulness o la atención plena. Entonces, yo lo que siempre digo es que ¿quién no se puede beneficiar de aprender a regular emociones, por ejemplo? Porque todas nos enojamos, todos. Yo no. Todos a veces decimos cosas que después me arrepiento, ¿verdad? Que después siento culpa o digo algo o actúo de cierta manera que digo, no regulé bien mis emociones. Entonces realmente todos nos podemos beneficiar de esto, o todos a veces estamos con la mente en Júpiter y ¿verdad? Se me olvida las llaves del carro, me pasé el cruce donde tenía que estar, ni me di cuenta que ahora me terminé mi comida. Entonces todos nos podemos beneficiar de la práctica de la atención plena también, ¿verdad? Así como todos nos podemos beneficiar de aprender estas técnicas de efectividad personal, porque yo quiero tener buenas relaciones, ¿verdad? Al final somos seres humanos sociales, entonces quiero tener buenas relaciones, me va a servir mucho cuando yo quiero hablar de mis necesidades, expresar mis necesidades, poner un límite, ¿verdad? Esto es algo que mucho más allá, yo te usaba la palabra contigo, era como transdiagnóstico, no necesariamente tiene que ser relacionado al diagnóstico, sino que me puedo beneficiar de aprender eso a mi manera, ¿verdad? Y sí, definitivamente a través de espacios como este podemos ir generando esta conciencia. Sí, y yo creo que también ahí dijiste algo súper importante que yo creo que es muy común, que logro identificar que hay un malestar emocional, salgo corriendo. O lo evito. O la típica que es así como evitados. Estoy triste o estoy muy molesto o pasé una situación muy dura. No, me tengo que entretener, tengo que enfocar mi mente en otra cosa y... O sea, realmente creo que esto es una parte de una gestión emocional como
saludable el prestarle atención y saber que el malestar está ahí y me va a funcionar para algo. Exacto. Aprender como a no acomodarnos. Es que yo creo que la palabra acomodarnos un poco en esto, pues va a sonar así como, ¿qué le pasa? ¿Quiere que vaya viviendo mal toda mi vida? No, no es esto. Ajá, pero es no como... es vivir una vida sufriendo. Ajá, sino que es como, sé que esto no va a durar toda la vida, en efecto. Va a durar un periodo y este periodo tengo que aprender a gestionarlo, no sé, a conocerlo, a desmenuzar un poquito y sacarle el provecho a esto. Exacto. Y nosotros vamos aprendiendo que las personas somos evitadores, ¿verdad? Y tú también como psicóloga vemos que evitamos emociones, evitamos sentirnos tristes, evitamos sentirnos enojados, a veces hasta muy felices. Entonces empezamos a buscar un montón de escapes que al final se vuelven mi problema, ¿verdad? Por ejemplo, un consumo de sustancias, tal vez no es el consumo como tal el problema, sino que yo uso el consumo como un medio de evitación, ¿verdad? Para evitar mi dolor. Entonces sí, es tan importante aprender a ser ágiles con nuestras emociones y el DBT nos ayuda muchísimo a entender esto, a ver las emociones desde lo básico. Ok, a ver, ya que tú dijiste que has utilizado bastante el DBT, ¿te has dado cuenta de qué es algo que tú solías o sueles evitar? Momento de confesión. Momento de confesión. Sí, yo digo que tal vez todos somos evitadores y sí, digamos, evitamos el estrés procrastinando, ¿verdad? Aplazando cosas, dejando cosas a un lado, es porque no quiero el malestar del momento. Entonces, lo evito, por ejemplo, eso es algo que me pasa, la procrastinación, o ¿verdad? O el típico como que, ay no, hoy no voy a ir al gimnasio porque no quiero tal vez sentir un poco esta incomodidad de la disciplina o algo, entonces me refugio en Netflix. En las series. Ajá, sí. Ok, a ver, y contame un poquito, yo sé que me estabas diciendo que en el hospital, porque en Inside Health ya están impartiendo, ya llevan como 2 meses o más. Por ahí, tal vez, como un poquito más de 2 meses, sí, impartiendo las habilidades, igual por lo mismo, para que ver pacientes con distintos trastornos, pero todos se pueden beneficiar de conocer una u otra habilidad. Ok, a ver, ¿y cómo es todo este proceso? Porque ahí dijiste que es un lapso de 16 sesiones. Ajá. Contanos, sí. Vamos a tomar el ejemplo de alguien que ya tiene un diagnóstico de TLP y es, ok, estamos recomendando el DBT, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo vivenciaría esta persona este proceso contigo? Ok, pues, el grupo, como te decía, son 16 sesiones, 4 meses, 4 sesiones que van en cada módulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con el módulo del mindfulness. Entonces, yo voy en esas 4 sesiones, una vez cada semana, vamos a enseñar las habilidades que a mí me van a permitir aplicar la atención plena. Lo mismo con la regulación emocional, con la efectividad interpersonal y con la tolerancia al malestar, ¿verdad? Okay. Entonces, el DBT es un abordaje bastante estructurado porque enseña estas habilidades. Entonces, si querés te puedo ir contando como qué tipo de habilidades aprendemos en cada uno de los ¿sí? módulos, en cada uno de estos pilares, porque es de ahí donde nos podemos beneficiar, ¿sí? Entonces, bueno, tú decías esto de cómo... De qué también uso yo, porque ¿verdad? Te decía, desde que me certifiqué, también a mí esto me cambió la vida, de ser más consciente y más plena de mis acciones, de mis emociones, todo lo demás. Entonces, usualmente el primer módulo que se enseña es el del mindfulness o la atención plena. Entonces, aquí, ¿verdad? Para las personas que no saben qué es la atención plena, básicamente es el estar en el aquí y en el ahora. Hacer este constante esfuerzo de traer a mi mente, cuando noto que está divagando en Júpiter, en el pasado, en el futuro, traerla al presente. Como te decía, bueno, si yo logro aplicar la atención plena, tal vez ya no me paso los cruces, ya no voy a olvidar tanto mis llaves, o realmente voy a disfrutar mi comida y no decir, ay, ¿a qué hora me comí
la última galleta que tenía. Entonces, era enseñar cómo irlo practicando. Porque la atención plena se puede practicar de dos maneras. Está la práctica formal, que es tal vez lo que vemos muchísimo ahora que está de moda, para meditación, yoga, incluso retiros de mindfulness, de meditación. Pero eso es una práctica formal, donde yo me siento y estoy 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos meditando, practicando. Y puede ser la práctica informal, que es más esto, es si voy en el carro, voy realmente escuchando plenamente la canción que va sonando en la radio, prestándole atención a la letra, o cómo suena la guitarra, o cómo suena la batería. Si estoy comiendo, realmente enfocándome en los sabores, en la textura, en cuántos bocados doy, ser pleno en mi presente. Y eso, ¿verdad? Tú sabes que tiene muchísima evidencia, como decíamos, a dar cierto control con los pensamientos. Entonces, todos nos beneficiamos de la atención plena porque me permite, de cierta manera, controlar mis pensamientos. Yo no puedo controlar que un pensamiento llegue, pero sí qué tanto caso le hago, qué tanto lo mastico, qué tanto está ahí. Entonces, la atención plena me da este cierto control de poder regresarme al aquí y a la ahora constantemente. Y eso reduce síntomas de ansiedad, por ejemplo, síntomas de estrés. Entonces, eso es algo que aquí a simple vista, y lo que les quiero compartir es que de ahí nos podemos beneficiar. Y esto hablamos de la atención plena como una práctica, porque es algo que se tiene que practicar, ¿verdad? No nacemos con esta habilidad de ser plenos. La tendencia de mi mente es divagar. Y mi mente tiene un sesgo negativo evolutivo. Entonces mi mente va a estar constantemente pensando en el futuro, ¿verdad? Sí, que también nos ponemos en este modo que, como tú decís, es totalmente natural. No es de que nosotros estemos mal, sino que realmente nuestra mente trabaja para protegernos. Entonces nos preparamos como para estar listos, pero realmente lo que tenemos que entender, y yo creo que para esto es lo que nos va a aportar toda esta parte de la atención plena, es como bajar un poquito el switch cuando no tiene por qué estar activado. No vamos a estar en este modo de tengo que estar a la expectativa de que algo malo puede pasar, algo malo va a venir, entonces tengo que estar atento, ¿verdad? Y entonces esto me va a disparar. Y esta práctica nos ayuda a disfrutar más la vida, porque esto, tal vez apago un poquito mi sistema de alerta y me permito disfrutar una comida y una conversación con mis amistades sin estar pensando en lo que voy a tener que hacer mañana en el trabajo. Entonces, me permite vivir de manera plena. Y es bien bonito porque en el DBT el objetivo es vivir una vida que valga la pena vivir. Porque muchas veces las personas se ponen como meta ser felices, pero es que la felicidad es una emoción y como todas las emociones vienen y van. Entonces, esto como que vivir una vida que valga la pena vivir, y con la práctica de la atención plena, de anclarme al presente, de usar mis sentidos para poder estar en el momento, siento yo que podemos disfrutar mucho más la vida, el presente. Sí, y creo que en efecto, como tú decís, o sea, tú le preguntas a muchas personas, o sea, ¿cómo quieres tú vivir tu vida, verdad? O sea, ¿quieres una vida feliz? Sí, pero ¿qué conlleva esto? Y si un día no estás feliz, porque se vale no estar feliz. Y si un día tienes una adversidad o un sufrimiento, ¿qué? Ya no vale la pena mi vida. No, ¿verdad? Claro que vale. Y entonces esto también me lleva a explicar la importancia de aprender todo este módulo de la regulación de emociones, ¿verdad? Porque como decíamos, todos tenemos emociones y todos en un punto u otro nos hemos desregulado emocionalmente. Entonces, para las personas que, como hablábamos, que tal vez no tienen diagnósticos tan complejos, pero que sí tienen emociones como todos, ¿no? Nos podemos beneficiar, en primer lugar, sabiendo identificar nuestras emociones, como nombrarlas, porque esto es algo que suena muy sencillo, pero no es tan fácil, ¿verdad? Y tú lo has visto en terapia, es como, ¿pero qué es? ¿Es enojo o es envidia? Porque es diferente. ¿Cómo puede ser mi reacción? ¿Sí? O muchas veces que típico que yo me enojo y exploto con todo y estoy irritable, pero es que en el fondo siento un gran vacío. Estoy triste. O siento soledad, estoy triste, o siento mucho miedo de quedarme solo, por ejemplo. Entonces, primer lugar, saber identificar realmente qué emoción estoy sintiendo, nombrarla. Yo también lo veo mucho con mis pacientes, que es, a veces muchos
hemos crecido todavía un poco en ambientes donde hay todavía un poquito como estigma cuanto a las emociones, ¿verdad? Escuchamos frases típicas de el que llora pierde. Ay, sí. El que se enoja pierde, ¿verdad? O el no estés triste, no llores Estoy por triste, eso. no estoy triste. Ah, bueno, gracias. Ajá. Ya ni pensé en eso, ¿verdad? O no llores por eso. Es como, no puedo. Las emociones son respuestas químicas de mi cuerpo. Son evolutivas. Mi cerebro está programado para poder sentir emociones, porque todas tienen una función. Entonces, lo que hacemos el DBT es que exploramos las emociones desde lo básico, desde sus funciones. Va a ser para mí mucho más diferente entender que la función del miedo es protegerme, o que el enojo me mueve a la acción y me hace actuar ante injusticias, ¿verdad? Por ejemplo, el enojo, a mí me gusta mucho aprender desde el DBT el enojo porque es una emoción que solemos llamar negativa, ¿verdad? Que esto es un mito, no existen emociones positivas ni negativas. Pero, digamos, ¿verdad? Puede llegar gente a la clínica, a terapia, es que soy muy enojado o soy muy enojada. Es como, es una emoción, no me puedo quitar la emoción. Entonces, la función de la emoción es una emoción que nos alerta de injusticias y que me mueve a la acción. Entonces, yo siempre digo, si en la historia del mundo una mujer no se enoja porque no puede votar, porque no puede trabajar, no empieza un movimiento de derechos civiles y todo esto. Entonces, eso fue impulsado desde el enojo. Y por eso es que todas nuestras emociones son válidas. Y es ahí donde nosotros decimos el sostener y mantener en lugar de salir corriendo o evitar esta emoción, porque ahí nosotros logramos descifrar. Vamos a poner en un ejemplo como tal vez de vida cotidiana, ¿verdad? Llega alguien y te está contando de que está muy enojado y no sé qué y bla, 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 y ok, veamos la historia, ¿verdad? Y tal vez hay algo que para esta persona puede sonar como una injusticia. ¿Verdad? Porque ante los ojos que de lo esta interpretó persona, como una injusticia. Entonces ahí es donde nace este enojo. Sí, ¿verdad? Y qué buenísimo que lo dijiste, porque sí, así aprendemos que nuestras emociones son válidas porque son respuestas de mi cerebro. Lo que sí es importante aprender es que no todas las emociones tienen la razón. Por esto que tú decís, ¿verdad? Porque después ya viene mi interpretación de los hechos. Entonces, yo puedo ver que mi pareja saluda a alguien y mis celos van a venir. ¿Por qué? Porque los celos es una emoción que me alerta de que algo que yo valoro está siendo amenazado. Entonces mis celos son válidos, pero no tienen la razón. ¿Por qué? ¿Verdad? Tal vez no era una situación de amenaza, por ejemplo. Entonces empezamos a ver así como que a ser ágiles con nuestras emociones. Saber que nuestras emociones tienen 3 funciones, que es informarme a mí, ¿verdad? Comunicarme a mí algo, comunicarle a los demás y moverme a la acción, hacerme actuar, ¿no? Si yo no estoy triste, si yo no me permito sentir tristeza, no me pueden apoyar, porque ¿cómo van a saber las personas que estoy triste? Tengo que expresarla. Claro. Entonces, conocer las emociones desde su función me permite a mí poder, como tú decías, no entrar en crisis cuando siento emociones, sino que solo hacerme esta pregunta: ¿qué información me está dando mi emoción? ¿No? Es como que cuando sentimos emociones nos dice la emoción, algo está pasando, averigua qué es. Entonces yo voy a averiguar si se vale que sienta enojo, si mis celos son adecuados a la situación, o mi envidia o mi tristeza es adecuada o no. ¿No? Sí, que yo creo que yo muchas veces en clínica hay pacientes que me dicen que yo no entiendo por qué me pasa esto. Y yo les digo, ok, cambiamos el por qué para qué, ¿verdad? O sea, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo qué información, verdad? Porque justamente, como tú decís, esto está surgiendo por algo. Busquemos cuál es el mensaje que esta emoción me está tratando, por qué está llegando a tocar mi puerta. ¿Será que tengo miedo de algo, me siento en peligros, o lo que sea? Entonces, prestemos la atención. Y justamente como lo que estábamos hablando de, puede que es válido sentirlo, pero tal vez no tiene la razón. Yo incluso también lo hablo mucho en terapia de pareja, ¿verdad? Sí. Tu punto de vista es tan válido como el punto de vista de tu pareja. No luchemos por quién tiene la razón, porque de tu lado, para ti esto hace sentido según tus vivencias, según tu forma de, con qué lentes estás viendo la vida, ¿verdad? Y para tu pareja puede ser algo totalmente distinto. Entonces no es una lucha de poder. Es poder como interpretar y decir, ok, porque
somos responsables nosotros de nuestras propias emociones, no es como que tú me hiciste enojar. Ajá. No, y no, o sea, enojo. exacto. Y yo creo que también forma parte de también el cómo lo voy a expresar, cómo lo voy a dejar saber si yo me tomo el tiempo de reconocer qué significa, qué hay debajo de esto, cuál es el mensaje principal. Entonces yo ya puedo hablarle a la persona de una manera muchísimo más asertiva y efectiva, ¿verdad? Y pues, por supuesto, voy a generar un cambio, ¿verdad? Que esa es la finalidad de poder comunicarle a las personas. Y esto puede ser en relaciones de pareja, en relaciones de familia, de amigos, incluso laborales. Sí, totalmente. Y por eso es que el DBT hace tanto énfasis en enseñarnos quitar este estigma alrededor de las emociones para verlas como lo que son, como una herramienta también. Y aparte, bueno, por ejemplo, otras habilidades como me enseña a revisar los hechos. Esto que tú decías, bueno, sí, es válida, pero tal vez los hechos me dicen algo más. O ciertas habilidades que podemos usar, como por ejemplo, si yo siento una emoción muy fuerte, como enojo, y tal vez lo que quiero hacer ante este enojo es somatar la puerta, probar a hacer una acción opuesta, como en lugar de somatar la puerta, aunque me cueste, caminar, salir de mi cuarto y caminar al jardín. Y así como que puedo ir regulando mis emociones, entendiéndolas y como que, ¿verdad?, volviendo a cablearlo diferente. Y sí, y totalmente como tú decías, la importancia también de cómo esta regulación de emociones impacta en mis habilidades interpersonales y en mis relaciones con los demás, que ese es el otro pilar, ¿verdad? La efectividad interpersonal que enseña el DBT. Y lo que enseña, las primeras 3 cosas que enseña el DBT es cómo yo puedo comunicarme asertivamente. Esto cuando yo necesito decir que no, cuando necesito poner límites, cuando necesito comunicar mis necesidades, cómo hacerlo de manera sana, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, personas con mucho miedo al rechazo, les no saben comunicar tan asertivamente porque el miedo los inunda, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo poder comunicar esto de manera asertiva? ¿Cómo mantener relaciones positivas? Es lo otro en lo que se enfoca, porque como hablábamos, somos seres sociales, no puedo estar sola, aislada. Y cómo trabajar el autorrespeto, porque también esto, a veces cuando hay mucho miedo al rechazo, miedo al abandono, dejo de ser fiel a mis propios valores, a mi dignidad o lo que sea por complacer a los demás. Entonces el autorrespeto también es algo súper importante que el DBT nos recuerda, que eso es parte de mi habilidad interpersonal, cómo yo me llevo conmigo misma. Porque en efecto es esta sensación o necesidad de pertenecer, ¿verdad? Entonces ahí es donde si no tenemos todo esto bien construido, establecido y no lo sabemos reconocer, pues con tal de pertenecer, el sentido de pertenencia está ahí latente y no me importa y bajo las barreras y mis límites y ahí me voy. No estoy satisfecha, pero siento que mentalmente creo que sí estoy perteneciendo. Claro, Y pienso esto porque tengo una paciente con la que trabajo que se disculpa por todo. Y es como, tal vez ni lo hace con intención, ni es su culpa, pero perdón por enojarme, perdón por sentirme triste. Y hasta sus familiares le dicen como que deja de disculparte por todo. Y por ejemplo, esto es algo que el DBT nos enseña. Si yo quiero fomentar el autorrespeto, no me tengo que disculpar por sentir, por decir lo que pienso. Claro que hay límites, ahí es donde también aprendemos habilidades. No vamos a gritar. Aunque quiera, ¿verdad? Pero sí, no me tengo que disculpar por sentir. Entonces, ¿verdad? Y el DBT usa muchísimos acrónimos que nos ayudan a recordar estas cosas. De cómo puedo comunicarme asertivamente, digamos, primero hablar de mis necesidades, usar un tono amable, usar un tono gentil, validar, porque cuando, más en personas que tienen tal vez trastorno de personalidad un poco complejo, es difícil crear estas habilidades, incluso ser amable, tener este tacto con las personas, porque si siempre estoy pensando que me van a rechazar,
es difícil, entonces es importante entonces, aprenderlo. Porque de ahí explotamos o saber ni qué pasa y decimos, no sirve de nada, ¿verdad? Ahí es donde puede retroalimentar el no sirve de nada que yo exprese las cosas. Tal vez no lo estoy expresando de la mejor manera, ¿verdad? Pero bueno, Pau, así para ir terminando, hay un par de tips, recomendaciones o algo con lo que quieras dejar a las personas para cerrar este episodio. Pues sí, tal vez sí, abordando justamente el último pilar, que es la tolerancia al malestar, ¿verdad? Como recordarnos que el sufrimiento es normal y es válido y es parte de la vida, el malestar va a ser parte de la vida, ¿verdad? Si yo quiero graduarme, yo tengo que pasar por el malestar de estudiar para parciales. Entonces, ¿verdad? Recordarnos a todos que nosotros somos capaces de tolerar y que podemos ser eficientes en tolerar. ¿Verdad? Tolerar no es lo mismo que solo darnos por vencido, como resignarnos, como que bueno, en la vida se sufre, como tú decías, ¿verdad? No es vivir sufriendo, sino que es aceptar que el malestar viene para que entonces dejemos de ser evitadores, y porque al final la evitación es lo que me da problemas, ¿sí? Entonces, en el DBT nos recuerda que podemos hacer muchas cosas para tolerar el malestar, como respiraciones profundas, que va de la mano del mindfulness. Si yo siento mis emociones muy, muy fuertes y muy elevadas, ¿cómo las puedo regular? Por ejemplo, con agua fría, tomando un hielo en mis manos o en mi cara, relajación progresiva. Todas estas cosas me ayudan a regresar a esta línea base, porque no todos podemos regresar tan rápido a nuestra línea base, más cuando sentimos emociones tan fuertes. ¿Cómo puedo usar mis 5 sentidos para calmarme, verdad? Si yo tengo un impulso de tal vez lastimarme, o de ir a darme un atracón, o de ir 6 horas al gimnasio, ¿cómo puedo tal vez calmarme usando mis 5 sentidos, ¿verdad? Saliendo a la naturaleza, tomando un baño caliente, todas esas cosas que ayudan muchísimo a tolerar el malestar del momento, ¿verdad? Es usar este concepto que a mí me encanta, el de la aceptación radical, que es como que, bueno, acepto radicalmente que ahorita estoy en esta situación y acepto que me frustra y acepto que siento enojo, pero puedo pasar esto, ¿verdad? Estoy en control. Entonces, esto tal vez, ya para cerrar, lo que me gustaría dejarles a todos, que conocer estas habilidades de una manera superficial nos puede ayudar a generar conciencia, a saber que todas nuestras emociones son válidas, que yo puedo estar en control, yo puedo mejorar mi manera de relacionarme con los demás, yo puedo mejorar que también tolero el malestar, yo puedo ser pleno en mi día a día y disfrutar esta vida que valga la pena vivir. Ok, qué bonito. Muchas gracias, Pau. Gracias por darnos toda esta información y justamente como lo estábamos diciendo al inicio, quizás esta técnica es algo que se fue creado para ciertos diagnósticos específicos, pero también escuchando todo esto nos podemos dar cuenta que nosotros también nos podemos beneficiar sin necesidad de tener el diagnóstico, o incluso no tengo que esperar a la crisis para poder buscar esta ayuda, buscar una herramienta en donde yo pueda mejorar y verme beneficiada de ella. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por ver un episodio más. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Mercy Richter. Saben que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como InsideHealth_GT, en Facebook como InsideHealthGT y a mí como psicología.mercy. Adiós.